Pido ahora el consentimiento, pido el consentimiento de Elizabeth para poderla grabar. Por supuesto. Gracias. Muy bien, Rita. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos. Vamos con la segunda conferencia en este grupo temático. En este momento vamos a escuchar ahora a la doctora Elizabeth Montoya Delgadillo, la doctora Elizabeth, profesora del Instituto de Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Tiene un grado de magíster en matemática en esta universidad en Francia. Sus intereses de investigación se encuentran la didáctica del cálculo, la modelización matemática y el razonamiento matemático. La doctora Montoya ha realizado trabajos en relación también a la formación de profesores. Es representante para el IGMI desde 2014 hasta la fecha y miembro fundador de la Red Iberoamericana sobre el espacio de trabajo matemático. Okay. Sería una breve introducción al trabajo de la doctora Elizabeth, un trabajo muy importante en nuestro contexto de América Latina, y le damos, por supuesto, la para que presentación. Adelante, por favor. Ok. Muchas gracias, Rosita, muchas gracias por la invitación. He perdido el audio, no sé si me están escuchando, Rosita. Sí, te escuchamos. Más bien el audio se pierde un poquito, es el de Rita. Sí, el de Rita, sí. El de Rita que se nos está perdiendo. Bueno. Sí, estamos escuchando. Bueno, como hablamos ayer con mucha paciencia, si se corta algo me van diciendo. Agradecer la invitación, para mí es un honor estar con ustedes en este escuchado e importante congreso. Como es honor a François Prudinage, puedo decir que en el año 2009 fui a México y en el 2010 pude, un poco antes de dar mi examen de grado, pude viajar a México a Sinvestad por un proyecto de investigación de mi universidad. Y para mí era una súper oportunidad porque François Prudinage iba a ser mi jurado, mi miembro del jurado. Entonces era una oportunidad, dado que no iba a poder viajar a Francia, yo después de México me iba a Francia a dar mi examen de grado, podía conversar con él si tenía preguntas, algo que me quisiera cuestionar, y con la cantidad de horas de viaje a París podía pensar para mi soutenance. Y bueno, ustedes conocen mucho mejor a Monsieur François. Supe más de México, supe más de la historia de México. Nunca hablé nada de mi tesis. Caminé muchas cuadras con él y fue una maravillosa experiencia. Eso fue en el año 2010, y en el año 2018 estuvo acá en Valparaíso con su especial voz. Aquí muestro imágenes del congreso que realizamos sobre el espacio de trabajo matemático que se hizo en Valparaíso, y las fotografías que logran ver alrededor son algunas que está cerca del mar, la costa Pacífico, en la casa de Neruda. Entonces, mis honores, es realmente un privilegio haberle conocido y dedicar este momento en honor a François Prudinage. Muchas gracias. Yo vengo con el desafío de desarrollar y mostrar, muy como profesora, como investigadora, de cómo he usado algunas cuestiones de tecnología como mediadora de una construcción de conocimiento, con los pros, con los contras, con lo que no se dice en los artículos. Ese fue mi conversación con Rosita, y me dijo, sí, vamos. Así que a ver si funciona.
eso. Entonces pues, yo le puse una elaboración de situaciones didácticas. La verdad voy a presentar una y la otra la voy a mencionar a grosso modo. Y tiene que ver con la enseñanza del límite. La escogí más bien por el grupo, por el congreso, que tiene que ver con la enseñanza del cálculo. E insisto, voy a mostrar cuestiones que resultan, no lo resultaban, y cómo lo fuimos arreglando, sobre todo en un contexto de pandemia, donde los estudiantes están en línea, los profesores también, donde perdimos la sala de clases, es otra sala de clases. Incluso para investigar, ver la producción de los estudiantes, grabar, no grabar, cómo se graba, qué es lo que vemos, las hojas de los jóvenes. Voy a dejar bien abierto las dificultades que hemos tenido y que seguramente en nuestros artículos, nuestros escritos, uno cuenta la historia bonita y no siempre la dificultad que genera construir una noción matemática muy conocida, muy documentada, que es dificultoso, con trabajos de años, más de 20 años, con trabajos de misma Michel, de los trabajos de Rogalski, cómo está involucrado el límite para la construcción de los números reales, las sucesiones de Cauchy, cuando uno habla de convergencia. Entonces, es algo muy documentado, hermosamente documentado, que es complejo, que es una noción compleja, y cómo se le da sentido a las partes que él conforma. Pero conversaba con mis colegas acá y no encontrábamos tantas situaciones didácticas para enseñar límites. Seguro las haya, hay distintas cuestiones con tablas, con gráficas, pero encontrábamos más información en la investigación de lo difícil que era enseñarlo, que la cantidad de situaciones y actividades para enseñarlo. Entonces, bueno, esto no es nada nuevo lo que voy a mostrar, pero más bien va a ser mostrar el desafío que nos propusimos. Entonces, aquí estoy mencionando algunas cuestiones, como usamos el rol del Zoom, de un software dinámico. Trabajamos con un grupo de estudiantes del fin del liceo aquí en Chile. Uno de los integrantes del equipo fue el profesor encargado del curso, por lo tanto, nuestro rol era participante. Y como les he dicho en mi introducción, el desafío fue enseñar en línea. Y esto es un trabajo todavía que estamos analizando cuestiones en pandemia, a distancia. Misma hora estoy hablando y solamente veo mi computador. Así que ojalá que se esté siguiendo la idea y entendiendo. También estaba el desafío de, bueno, hay muchas cuestiones que nos arroja los software o estos efectos de la visualización, pero ¿qué equilibrio entre finalmente comprender una idea y formalizarla? O que no sea tan formal y el formal tenga sentido en términos de registros, que está altamente documentado en nuestros trabajos en didáctica de la matemática. El día sábado, junto con Rosita, bueno, y otros seguramente integrantes de acá, participaron del Congreso INDRUM, y en el grupo temático sigue, a pesar de ser una noción años trabajada, estudiada, sigue siendo y posicionándose como una noción matemática de interés para seguir estudiándola, y como límite, como la derivada, que uno creería que eso ya está estudiado, eso ya aún sigue posicionándose, que para el próximo congreso, en el año 2022, se estudia.
hicimos 3 partes y yo voy a mostrar una. Entonces, la primera fue hacer una discusión un poco ingenua, naif, si lo que los estudiantes veían era una recta o no. Después, cuando uno hace las actividades, la encontré demasiado ingenuo, pero bueno, lo planteamos así para introducir la discusión, dado que todos los jóvenes están cada uno en sus casas, con sus teléfonos, con sus computadoras. Está mal escrito ahí, introducir la noción de cercanía y dar sentido a la distancia, a lo pequeño, a lo infinitesimal. Trabajamos con una función que frente al software se desconfiguraba en forma horrible y que también hay un trabajo que tengo con Rosita y con Laurent, que cómo trabajar con tabla y con una cantidad de decimales. Claro, uno tiende a decir que hay una convergencia, pero eso realmente no es cierto, uno no podría asegurar eso, entonces también me aproveché de esa parte. Y esa es la que básicamente voy a mostrar con algunas figuras, imágenes para que esto no, para comunicarme con ustedes. Y una segunda y tercera parte que les voy a mostrar unas imágenes, y el tercero fue calcular límites de, una vez que habíamos desestabilizado al estudiante, a ver que tuviera la seguridad de decir, bueno, cuál era el límite de determinado punto. Entonces la situación partía así, que eran estudiantes de ingeniería. Bueno, vale decir que los estudiantes que trabajamos son estudiantes, buenos estudiantes cualificados como buenos estudiantes para nosotros, y les planteamos de que había una discusión con 2 jóvenes de ingeniería, que uno decía que una recta y otro no decía una recta, que son a veces fórmulas medias clásicas en didáctica para entrar a una discusión, y les presentamos argumentos medios naif, de si era o no era recta, que si usted lo ve algebraicamente, eso no tiene para dónde ser recta, y se lo planteamos así. Entonces lo que veía era parte de la hoja de trabajo que le entregaban. El profesor estaba en línea, los estudiantes estaban en línea, esto fue hace menos de un mes atrás, y la estuvimos preparando durante este semestre, el año pasado y este semestre esta actividad. Y la gráfica era así, como la que se logra ver aquí en el sector izquierdo. Y el argumento del joven decía que por 2 puntos, tratar un poco de hacerle el link a la geometría euclidiana, que por 2 puntos pasan una única recta, y esto tiene pinta de ser recta paralela al eje X. Y el otro, después que la graficó, decía, no, eso no puede ser una recta, porque las rectas finalmente son todos los reales, tienen dominio en todos los reales, y esta no tiene al punto 1. Ahí lo hacíamos entrar en una discusión cuando los jóvenes son del último año, tienen alrededor de 17, 18 años, apagan las cámaras, no los veíamos, se estaba todo grabando, pero tratar de hacerlos hablar. Y bueno, y a eso vengo, ¿no? A mostrarles cuestiones de que nos resultaron y no nos resultaron. Entonces, habían cuestiones así, rápidamente entramos a hacer Zoom, se les pedía en su hoja de trabajo, yo no estoy presentando toda la situación completa acá. Había un énfasis con la visualización, trabajar con el zoom de lo que arroja el software dinámico de GeoGebra, bueno, graficarlo ahí. Rápidamente cuando uno sigue acercando, se da cuenta que se generaba una curvatura. Después fue cambiar la escala para ver más la curvatura. Ya los estudiantes nos habían dicho de que esto no tenía para dónde ser recta. Trabajamos con 15 estudiantes y uno dijo que era recta. No sé si estaba ahí el joven. Esto ya no sé si va a funcionar, Rosita. Tengo tengo una animación que cómo se mueve el punto con ese deslizador, y cuando uno pasa suavemente por ese punto, el punto como que desaparece, y el profesor les iba preguntando qué estaba pasando ahí, le dio un buen rato para que ellos manipularan y fueran
agrandando, achicando, qué es lo que era esto, y dándole imagen. Entonces esto partió así, pero cuando uno se va acercando, bueno, el video es muy simpático de los jóvenes, iba a decir en francés, muy, muy miñón, dice, ¡ay, profe, apareció otra recta! Ahí, aquí ya empiezan a haber intervalos de acercamiento, que les saqué las imágenes para que ustedes se hagan la idea. Ahí hay otro, estamos más cercanos al punto que, bueno, un punto de acumulación, el punto 1 que no está en el dominio de la función. Ahí hay un mayor acercamiento, está entre el intervalo 0,998 y 1,02, y ahí hay otro. Para en el fondo cada vez como que agrandar, y después el profesor a ver, pero háganlo ustedes con sus propios, los jóvenes saben usar el software, el profesor era del curso, entonces tenía un buen manejo con sus estudiantes, de nombre. Ay, pero pon la cámara, ¿qué es lo que estás viendo tú? A ver, pero escríbeme al WhatsApp, porque fue clase y una experimentación todo en línea en este periodo. Para llegar a una cuestión así, entonces los chicos decían, no, ya, pero ¿qué pasó, profe, acá? ¿Qué esto? Aquí está como uno súper cerca, yo le saqué fotografía al video. Y bueno, la pregunta era, bueno, ¿qué pasaba cerca del 1? ¿Qué pasaba cuando estamos muy cerca del 1? Porque finalmente, aquí está la función, finalmente en el sector derecho, no sé si izquierdo para ustedes, está la función ahí muy finita, muy, como que, bueno, eso nunca va a mostrar esa discontinuidad o ese, lo voy a decir así, ese hoyito, cuando uno lo dibuja en la pizarra, como que hay una discontinuidad, todo lineal, todo muy bien con el software, pero a medida me voy acercando, pasa esto, porque estoy muy cerca, muy, muy cerca. Entonces el punto, el acuerdo con el profesor, la discusión que nosotros tuvimos en el seminario era, bueno, decíamos está cerca, decíamos cuál era su imagen, cuál era el límite en el fondo, pero se estaba construyendo esa noción. Entonces, también hubo otros momentos en que se jugó con la cantidad de decimales, porque con 2 decimales esto rápidamente se acercaba al límite que era un sexto, y un joven dijo, bueno, profe, pero le puedo dar más decimales a los puntos, y los puntos son cercanos, entonces más puntos, y aquí quise traer un pequeño extracto de la conversación de los estudiantes con su profesor. Entonces aquí ya hay una cuestión aquí en que ellos están discutiendo, ¿no? El asunto era construir el concepto de límite. Se tomó una función en particular, se tomó una función que era molestosa en el momento de hacer un acercamiento y podía eventualmente desestabilizar al estudiante que estaba pasando ahí, o era llamar esa atención. El profesor en forma coloquial, lo pensamos así, él quería trabajar, estos son distintas instancias de la hoja de trabajo y de la situación con los estudiantes, ¿no? Le estoy contando como la historia. Entonces el profesor en un momento dice, pero bueno, finalmente yo qué tan cerca puedo estar del punto 1. Y los estudiantes le decían, bueno, harto, infinito. Bueno, yo estoy hablando de un español chileno, no su español mexicano con un acento tan bonito, pero los jóvenes aquí les decían al profesor, bueno, mucho, harto, pero el profesor le insistía en el fondo para darle sentido a este tema de la distancia, porque después quería formalizar con la escritura. Entonces, esto duró 3 clases, esta situación. Esta fue una clase, por si acaso.
bueno, lo que ustedes leen acá, entonces los jóvenes, hasta que logró el profesor que le dijeran lo que uno quiera, cuánto yo quiera. Exacto, le decía el profesor, lo que yo quiera me puedo acercar. Pero no está en uno, no está en el dominio. Pero el software produce eso, pero esa mancha, profesor, ¿qué pasa ahí? Y bueno, y la puse un poco de adreda, porque la joven dijo, una estudiante puso ahí, ¡ay! Que el punto era un rebelde. ¿Qué rebelde el punto? Que en el fondo no está, pero me puedo acercar a él, y el software produce esa cosa ahí que puede ser muy simpático cuando uno lo lee. Y también cuestiones que parecían buenas para nosotros era que cuando más cerca aparecía un otro decimal, a pesar de que con el software habían dado la mayor cantidad de números decimales podían. Y en una segunda parte empezamos a trabajar con la idea de la aproximación, de irnos acercando, trabajar con una suerte del valor absoluto de las distancias, muy cercano al punto, pero el software nos generaba estas bandas, que es lo que está aquí en el lado izquierdo. El profesor también tenía una tablet, entonces escribía y se iba comunicando, pero ¿qué tan chico? Pero hagan el deslizador con nombre delta. Acérquense tanto al punto por la izquierda. Todas eran frases bien intencionadas para describir la definición finalmente al punto 1. Esto prácticamente para mí le estoy diciendo un relato de una situación con un problema, más que un problema, una función que el software era agradable ver que era tan simple, simple así, pero a medida uno así como eso que se ve en verde acá con la gráfica, esto me iba, a medida que yo me iba acercando con el software, se iba como desconfigurando y el interés con los jóvenes era decir, bueno, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué pasaba? Y si existía un límite y qué lo que era ese límite y darle sentido a las partes de la definición. La actividad fue exitosa, eso tiene una discusión metodológica, por supuesto, y también respecto a los constructos teóricos que uno está trabajando, si resulta o no resulta, los contratiempos que uno tiene o no. Y después le preguntamos a los jóvenes cuánto era una vez que ellos lograron escribir el límite, cuánto era el límite de 2 de la misma función. Cuando el punto 2 no tenía ningún problema, es un punto del dominio, pero generaba esa idea de que a lo mejor pasa algo acá, y queríamos romper la idea que era la evaluación en el punto o calcular de alguna manera el recorrido. Más bien era estar cerca, pero era el límite lo que nosotros estamos posicionando. Entonces, y en una tercera parte, se pusieron gráficas de funciones relativamente tradicionales, como la función cuadrática, que ellos conocen, que se conocen en la escuela media, acá en el currículum de Chile, como la función la cuadrática, la función raíz, esta misma función antes, para ir poniéndoles simplemente puntos que ellos tomaran la confianza de decir cuánto era el límite, y ya no decíamos cuánto estaba cerca, ¿no? Sino que cuánto es el límite cuando x tiende a 3. Y también la grabación, el video es muy agradable de los jóvenes, cómo se ve esa suerte de, pero ¿quieres que me acerque? ¿Quieres que te diga cuánto es? Lograr esa seguridad para que ellos supieran o evidenciaran ese conocimiento de que ellos sabían calcular un límite, tenían el programa algebraicamente o a mano, pero ahí con el registro figural, con el registro y dado la situación de esa estabilización que le habíamos hecho pasar.
Entonces, eso más o menos es lo que sucedió. Bueno, puse acá esta cita del trabajo con Rosita también, porque sabíamos que hay algunas nociones en matemática, en el cálculo, como el concepto de límite, que uno logra evidenciar este fenómeno o esta perspectiva que de localidad, le llamamos así, un trabajo inspirado en el trabajo de otras personas, en particular del trabajo de Macchietto, que finalmente yo puedo estar, para construir una noción matemática, requiero de la perspectiva o la idea de estar lo que sucede en el punto, lo que sucede cerca del punto y lo que sucede en forma global de esa función en cuestión. Entonces, yo sentía que con este problema lográbamos pasar por esta perspectiva, pero también con un fuerte énfasis del rol de la visualización cuando la tecnología no nos permitía. Contarles también que trabajo con esta teoría, hemos compartido seminarios con algunos presentes acá, y se llama este espacio de trabajo matemático. Más bien, más que más que hacer una pasada así conceptual, más bien que generar ciertos elementos que no hemos fijado o en este grupo de trabajo, de investigación que estoy realizando. Bueno, este constructo se llama espacio de trabajo matemático y aquí en estas diapositivas que después van a quedar, contempla una dimensión epistemológica y cognitiva y alude a procesos, que es lo que están viendo acá. El primero, un referencial, en el caso nuestro estábamos relacionándonos con la definición de límite, el artefacto, que es algo que es mucho más profundo, como yo lo voy a decir, el tema de los artefactos, que está posicionado bajo la perspectiva de Rabardel, y temas de registros de representación, llamado representamen, un plano cognitivo con tres procesos cognitivos, uno ligado a los razonamientos, a la prueba, a cómo se valida, a la visualización, y aquí fue un poco posicionar esta visualización más bien dinámica que permite un software de estas características. Entonces, más bien este diagrama es bien representativo y que genera esta idea de espacio de trabajo matemático, que en el caso que yo les acabo de presentar era para la construcción de la noción de límite, con un énfasis en esta génesis instrumental, que son ciertos articuladores, que hay mucha discusión de lo que es la génesis instrumental, estos procesos que permiten hacer operatorios, un artefacto que se instrumentaliza, que hay perspectivas, que aquí misma Michelle ha hecho una tremenda contribución a lo que se entiende por una génesis instrumental. A veces creo que como crítica en el ETM descansamos en que cuando se usa la tecnología decimos, la génesis instrumental, la que está activada, y que así yo lo estoy pensando, pero hay una gran reflexión de lo que finalmente son estos artefactos empleados acá en esta teoría. Sabíamos que al tensionar esa génesis instrumental, al tensionar tanto el rol de la visualización, pero con un software que en el fondo iba a haber una visualización dinámica, o bien, como algunos autores le llaman, un registro figural dinámico, también algunas personas le llaman así, para la construcción de una noción clásica, basal en el cálculo diferencial,
y con donde se empiezan, la idea era de dejar una abstracción de los razonamientos. Eso es lo que quería comentar con el problema del límite y bueno, con el tema este de la teoría que está empleada o en trastienda en ese trabajo. Y contar esta otra que fue muy simple, muy sorprendentemente simple para nosotros. Fue hace bastante, o sea, ya hace un par de años atrás, no en pandemia. Fue un curso bien masivo con ingeniería, en que era una situación en la cual había una construcción de los números complejos y en particular en esta parte era darle sentido o que el estudiante entendiera qué pasaba, no tanto con el cálculo algebraico de la multiplicación de números complejos. Esto fue un trabajo de una tesis de magíster con Macarena Flores, que ahora está realizando su doctorado. Y fue un curso bien masivo de ingeniería, entonces en una primera instancia se hizo mucho con papel y no fue exitosa esta actividad. Los estudiantes prácticamente aquí no está toda la actividad, solamente unas par de preguntas. Se le pedía qué significaba o tenía multiplicar en números complejos. La actividad era mucho más larga. Duró 2 clases con el profesor también del curso en esa oportunidad, un profesor que hacía clase para ingeniería, un curso masivo, 50, 60 estudiantes. Es masivo para nosotros, yo sé que en México son mucho más los cursos a veces, bueno. Y el profesor se trabajó en una parte también incluso con papel milimetrado, una pérdida de tiempo y había un esfuerzo para mostrar, dado que los jóvenes no todos tenían una cuestión ahí una cuestión del computador sin que él estuviera mostrando. A pesar que tenían cuestiones de calculadora, me acuerdo en ese momento. Esto no fue tan exitosa esa parte, y fue en un primer año en la universidad. Después trabajamos con 4 binomios, con entrevistas bien profundas. Fue un buen trabajo de grabaciones, de entender la discusión que tenían los jóvenes. Pero también debo reconocer que estas cuestiones no son comparables. Más bien fue para nosotros obtener información, la simpleza y la riqueza del software dinámico, cómo los jóvenes veían, visualizaban, entendían el significado de cuando se multiplicaban los números, qué pasaba con esos números, qué pasaba con el ángulo, observar una diversa cantidad de números, familias de números, y rápidamente decir, bueno, ¿qué estaba pasando con esa famosa multiplicación de números complejos? Y qué pasaba con sus ángulos, qué pasaba con el largo, qué pasaba con esas magnitudes, qué pasaba cuando estaba en otro cuadrante. Una riqueza, una simpleza que incluso nosotros mismos nos sorprendimos. Bueno, un par de cuestiones acá. Rosita lo dejó para después el video por el temor de que esto se acabe y que no se vea bien. Cómo va explicando la profesora la intención que tenía su clase, visualizar esta multiplicación de números en una unidad, en una situación didáctica que tenía que ver con la construcción de números complejos. Entonces, para finalizar, yo dejé solamente una diapositiva con algunas ideas para lograr conversar con ustedes. Puse este rol de la mediación de la tecnología, un mediador para la construcción, para la comprensión, pero cuando estas cuestiones
desestabilizan o desconfiguran lo que uno quiere mostrar, o la imprecisión de la hoja de cálculo, o la cantidad de decimales que solamente me arroja a dar porque no voy a poder ver todo el proceso complejo, por supuesto que debiera ser visto como una oportunidad para, para construir lo que uno quiere construir finalmente. En el caso nuestro era esta noción de límite, ¿no? Pero había una gran desestabilización, o sea, a pesar de que se jugó un rato con el Zoom y que se miraba, nosotros sabíamos que dándole esta mayor aproximación con el software, en la figura iba a aparecer una mancha. Los jóvenes decían, bueno, ¿qué pasó acá? Si yo creo en este software, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Cómo estoy cerca del 1 o no estoy cerca del punto? ¿Qué pasa? Cada vez, bueno, en el mismo congreso también, en Indrum, uno logra entender que ya no esta visualización, quizás nunca fue estática esa visualización, porque nunca logramos comprender estos procesos cognitivos, pero esta facilidad que nos da los software o la tecnología de ver los movimientos, ver el dinamismo, de ver esto, cómo se... o sea, cruzar esa frontera de lo que es un registro gráfico estático versus un registro figural o geométrico dinámico. O sea, hay una gran diferencia, y así lo están reportando trabajos que son, que sí, que nadie no se podría hoy en día contradecir. Por otro lado, en términos más conceptuales, claro, por un lado uno ve esa cuestión intuitiva, a veces hasta ingenua y limitante, que puede arrojar un programa, una tecnología. En el caso mío fue solamente con GeoGebra, pero el trabajo finalmente es equilibrar eso intuitivo o eso facilitador con lo conceptual, y darle sentido a algo tan clásico como puede ser una definición o la noción del concepto de límite. Por supuesto existen limitaciones y dificultades a escribir en el programa. Los jóvenes tenían sus dificultades para hacer el tema esto de los deslizadores, cómo escribir la función. Cada vez son más amigables, cada vez hay más applet al respecto, pero uno debe entender que eso hay un grado de dificultad, y que tiene que ver con lo que se reconoce como la instrumentalización. También nosotros entendemos que puede ser súper básico lo que estoy diciendo. Existe una claridad de lo que uno quiere construir con esta ayuda de este software, este programa, conceptualmente. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Una distancia? ¿Una cercanía? ¿Una cuestión infinitesimal asociada? ¿Qué? Matemáticamente qué? ¿Sí? Y bueno, aquí está la gran aporte que de instrumentalización y génesis instrumental, y cómo nosotros hemos ido adaptando y reflexionando en lo que eso significa, pero se entiende que esos procesos no son separados: instrumentalización, instrumentación, en un trabajo instrumental, valga la redundancia, en una génesis instrumental o en una aproximación instrumental. También no perder, bueno, dado que trabajo sobre este constructo, que hay un fuerte énfasis con lo que uno, ¿qué es lo que es esa noción matemática? ¿Cuál es su razón de ser? Me va a permitir también lidiar con esa situación, lo que voy a lograr construir o no, la ejercitación, o lo que voy a poder hacer con el software, tanto como limitantes como logros que se logran, que se llegan a hacer. Por último, si no estuviéramos en pandemia, no sé si estaría
compartiendo con ustedes. No sé si hubiese aprendido tanto con esa clase a distancia en una situación de investigación, con estos jóvenes que apagan las cámaras, que no apagan las cámaras, que el grado de sorpresa cuando salía esa mancha es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad a pesar de estas grandes desigualdades sociales que tenemos en nuestra América Latina. También reconocer un trabajo colectivo entre investigadores, y puse ahí con mayúscula, con los profesores, y con los siempre hábiles en uso de tecnología o celulares, o lo que hay de por medio. Y por último, relativizar estos logros, porque el trabajo es complejo, pero no perder la esperanza que se pueden hacer cosas. Y eso, Rosita. Muy bien, gracias, doctora Elizabeth, por su presentación. Tenemos ya preguntas. Voy a tomar el espacio de las preguntas en este momento. A ver, dice, la visualización de la curva verde, donde están las gráficas de GeoGebra, es espectacular. Hay cosas raras. ¿Son percibidos como raros por los estudiantes? Pregunta del doctor Vivier. ¿Qué visualizan? ¿Hubo un cambio algebraico para resolver el problema? Me dejé de presentar, Rosita, ¿sí? Me estoy viendo, ¿sí? Sí, ya te estamos viendo. Con nervio, hablarle a la computadora de uno. No me ve, yo estoy también sí, no, los estudiantes, en el fondo era, ¿qué tanto problema es eso al principio? ¿Qué tanto problema es una gráfica? Es fácil, la sabemos graficar, la graficaron muy rápido en su software, pero esto estaba programado de que nos íbamos a ir acercando, íbamos a hacer un trabajo de Zoom. Habían distintas preguntas, había distintas cuestioncitas. Oye, ¿qué pasa acá? Incluso el profesor le decía, vamos a hacer un deslizador. Oye, mira, ¿ves lo que estoy viendo yo? Decía, cuando paso sobre el 1, es como que hay un salto. Así. Hay un salto con el deslizador. ¿Qué pasa ahí? Sí, profe, salta. Y eso era un poquito la curiosidad, pero habían preguntas como para hacerle acercamiento, hasta cuando llegan las imágenes de las manchas. Y sí, los estudiantes sí dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? Oh, dice, profe, es como parecía, nació una recta, apareció una recta, decían así, apareció una recta, y a medida hacíamos los Zoom, y ellos se les dejó rato para ellos. Sí, dijeron que era raro, que estaba pasando acá, no increparon, pero sí le preguntaron al profesor qué pasaba, qué estaba pasando. Era como, ¿qué pasó? Y hubo un trabajo algebraico muy simple, pero en el fondo para calcular el límite en otro punto, incluso en la segunda sesión incluso. El profesor le pidió explícitamente calcular un límite con puntos en que lo hicieran algebraicamente. Okay. Muy bien. Diría que el énfasis fue bien gráfico, diría. Okay. Un acercamiento gráfico y el algebraico lo hicieron pero para otro límite. ¿Y numérico, Elizabeth? No sé si numérico lo entiendo bien, más bien fue cuando se daban la cantidad, fue en un momento llamarle la atención con la cantidad de puntos que arrojaba GeoGebra, cuáles eran las imágenes. Entonces, claro, algunos decían que era 0,116 periódico, 1666 y 0,1666, y el profesor le insistía, ¿pero están seguros? Porque en el 1, ¿qué pasa con el 1? A ver, pero, una joven logró decir, pero
profesor, ¿sabéis que no me acuerdo cómo darle más decimales? No sé si que la parte numérica se refiere a eso, esa parte la trabajamos así. Ok, muy Lo que bien. estaba pasando. Muy bien. ¿De dónde viene el fenómeno? Viene del hecho que el numerador y el denominador están cerca de cero mucho más rápidamente que los sum. No sé si se puede decir fenómeno. Yo lo discutí de esa manera. Yo creo que en el fondo estábamos trabajando con un punto de acumulación, que era el 1. Sí. Y en el fondo era, incluso revisamos dos definiciones, una que es más bien como trabajar con estas las de las distancias, que lo más clásico de esto del epsilon delta, que para muchas personas es como no bien, o bien trabajar como con la vecindad punto intersectado con el dominio conjunto, o sea, la idea de más bien de punto de acumulación, porque entendíamos que eso es lo que pasaba con el punto 1, ser un punto de acumulación. No sé si, yo no le diría fenómeno, más bien que una noción conceptual y que era verla, ver que eso es. Así lo interpreta un software. Ok. En mi aplicación, no sé, es discutible. Muy bien, de todos modos, vamos a generar, tenemos el documento en Drive para mantener esta discusión y podemos allí aclarar algunos aspectos. Otra pregunta, ¿hicieron algún análisis en la génesis semiótica? Un análisis en la génesis semiótica. O sea, debiera decir que sí, porque sabíamos que queríamos trabajar con registro figural, el algebraico y esta cuestión así como con los pares ordenados, con una tabla. Al principio le habíamos dado una tabla, después vimos que era mejor trabajarlo con los pares ordenados que dejaba el GeoGebra. Sabíamos que queríamos intencionar eso, pero a la vez tener esta idea de lo dinámico que generan estos software, que yo diría que eso está reconocido, de que causan efectos distintos. Muy bien. Y para una pregunta para cerrar, Elizabeth, cuando nos comenta de la experiencia durante la pandemia y en comparación con las investigaciones que nos ha presentado hechas de manera presencial, ¿consideraría que hay que cambiar algo para implementar este tipo de actividades en una modalidad a distancia? Y más bien a distancia, pero en pandemia. Tengo poca experiencia, pero tengo un poco de que he hecho sala Zoom con estudiantes y me he cambiado a salas en Zoom. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, Rosita. Un curso en línea, ajá. Uno puede hacer grupos sí. de trabajo. Ajá. Y yo como profesor puedo ir visitando cada grupo. Cada pequeña salita. ¿Ya? Cada pequeña sala virtual. En línea. Vivimos en Indrum. Exactamente. Eso. Y un colega me decía, pero si yo me voy a una sala, no voy a ver al otro grupo, cómo está trabajando. Pero yo le decía, o sea, la otra discusión era, bueno, pero cuando nosotros estamos en una sala de clase en forma presencial y me voy a trabajar con un grupo, tampoco sé lo que está haciendo el otro grupo. Pueden estar jugando, conversando o discutiendo de algo que me interesa y que no voy a tener y que no lo voy a menos que tenga una situación de investigación que existan, grabaciones paralelas con esos grupos. Y lo que me dimos cuenta acá es que los jóvenes se grabaran entre grupos, pero de todas maneras no hablaban tanto. ¿Sí? Entonces yo creo que al separar, que tuvieran uno tuviera la hoja y el otro le discutiera, para que no estuvieran como por separado, y grabar, porque se puede grabar. Eso es como para mejorar, para
hacerlo mejor. Y sí, o sea, es distinto porque uno está más habituado a estar en la sala y ver lo que está pasando acá, o pregunta, escuchando, pero no tampoco, está en todos los grupos a la vez. Esa era la discusión que nosotros teníamos, no está en todos los grupos. Y lo otro, que a lo mejor como soy acá de América Latina, entre no hacer nada y hacer algo, era un esfuerzo, era hacer algo, que no fuera, que pudiéramos darle alguna herramienta a los jóvenes. Eso. Sí, muy bien, doctora Elizabeth. Yo no me había fijado y tenemos un gran número de preguntas. Las voy a leer rápidamente, las podemos discutir, como menciono, en el documento. Esto es parte importante precisamente como del grupo para el trabajo que sigue a posteriori. Y de hecho es si los estudiantes llevaron una breve introducción del uso de GeoGebra. Algunos perdón. Algunos estudiantes no habrá dicho que según la gráfica en ese entorno X1 no era una función. La doctora Michelle dice que no consigue tener el mismo fenómeno que ha mostrado, que si lo hizo con esto y no me hace mancha, eso es una buena mirar que es parte. Ciertamente coincido que hay que aprovechar los boot y la sorpresa para generar interés por el alumno. En cambio, se puede considerar que el enfrentamiento registro estático versus dinámico puede abordarse si se considera límite con el carácter dinámico que conlleva la aproximación como sucesión y se rompe el carácter artificialmente estático de la representación. Espero haberme explicado bien. ¿Qué opinas de esta visión? Hay más, ya voy a dejar aquí, para también tener un receso. Estas preguntas ya las estamos capturando en una bitácora y las vamos a compartir, vamos a tomar nota de los nombres de los correos, precisamente para esa precisión, para esta reflexión, que todos estamos con esa gran necesidad. Entonces, doctora Elizabeth, estamos muy agradecidos. Ojalá le haya gustado. Quise abrir, porque de repente uno solamente muestra lo que funcionó y en el artículo, por supuesto, los resultados, así que todo, quise abrir esta parte. De hecho, sí, hay muchos interrogantes, o sea, tenemos muchos interrogantes. Cómo estamos enfrentando esta situación y en ese compartir yo pienso que es importante que entremos a abordar estas preguntas, que pensemos en responder y compartir lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado, precisamente en la orquestación que tenemos que realizar en el aula de clase. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Son las 12:57, vamos a dar igual, empezamos a las 13:10. 13:10, voy a detener en este momento la grabación y iniciamos con el doctor Antonio a las 13:10. Damos un pequeño receso. Gracias. Muy amable, muchas gracias. La próxima. De grabación.